Hace algunas semanas ya falleció un hermano, no de esta iglesia, pero un hermano conocido en Cristo, y justamente esta semana el Señor llamó a su presencia a su esposa. Y fueron un matrimonio, una familia con la cual yo desde que iba de pequeño a la iglesia crecí, estaba acostumbrado a saludarles, conversar, platicar, verles y el Señor les llamó a su presencia. Y cuando me puse a pensar en la edad en la que ellos están falleciendo, me puse a pensar que es la edad que ya tienen mis padres y todo esto me hizo reflexionar de lo rápido que se está yendo el tiempo, lo pasajero que es la vida. Dice el apóstol Santiago que nuestra vida es como neblina, ¿sí? Desaparece mañana, hoy estamos, mañana no lo sabemos. Así que meditando en esto, quisiera hacer una pausa en el libro de Josué y meditar en este salmo, Salmo capítulo 90. Y el objetivo del mensaje es que podamos atender a la urgente necesidad que tenemos de atender el llamado de Dios y vivir en sabiduría. Ese es el objetivo del mensaje, atender la urgente necesidad de escuchar el llamado de Dios y vivir en sabiduría. Y todo esto a la luz de esto que les platico. Y también creo que es bueno hacer una pausa en nuestras vidas ajetreadas, rápidas que llevamos y poder reflexionar en estas cosas. Salmo 90, bien se dijo por un famoso predicador que los salmos eran el tesoro de David. Y para mí, en lo personal, el libro de los Salmos es uno de mis libros favoritos junto con Proverbios. Y mejor descripción no pudo haberle dado este predicador, porque como dice el Salmo 19, son deseables más que el oro y más que el oro incluso más fino. Es en los Salmos donde encontramos cómo hombres de Dios, hombres conforme al corazón de Dios, pasaron por depresiones, pasaron por ansiedad. Encontramos salterios que nos impulsan a alabar y engrandecer a Dios. Incluso encontramos también exhortaciones que apuntan a nuestra dependencia de nuestro Señor. Y dentro de los salmos encontramos diferentes autores. Encontramos generalmente el rey David es un autor de una buena cantidad de salmos, pero también está por ahí Asaf y está también el mismo rey Salomón. Pero en particular este salmo que vamos a estudiar esta tarde fue escrito quizás ya es el salmo más antiguo probablemente, porque ese escrito nos dice ahí oración de Moisés, varón de Dios. Así que el simple hecho de saber que es Moisés el autor nos puede dar un contexto de lo que se está escribiendo. De Moisés se escribe que fue el hombre más manso sobre la tierra y de pocos hombres se describen de la manera en la que se describe a Moisés. Es el profeta judío por excelencia, ¿sí? Es por medio de quien Dios reveló su ley y fue a él a quien Dios se le reveló de una manera que a ningún otro hombre pudo constatar. Así que haríamos bien en prestar atención en cómo Moisés nos describe al Dios verdadero. Voy a dividir el mensaje en 4 partes y el primer punto que quisiera compartir con ustedes es de los versículos 1 al 4, la persona de Dios. La persona de Dios, versículos 1 al 4, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por la lluvia. Gracias por este local. Gracias, Señor, por la vida que tú nos regalas. Por tus misericordias, el día de hoy no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad para con tu pueblo. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y en medio de nuestra ajetreada vida, Señor, tú llamas a tus hijos
a tu presencia. Tú nos haces reflexionar y detenernos a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, en qué estamos invirtiendo el tiempo, cómo lo estamos usando. Y deseo que por medio de este mensaje, Señor, tu iglesia pueda ser exhortada, Señor, a poder poner nuestra mira en las cosas eternas, más allá de las cosas pasajeras. Ayúdanos a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Aunque es claro que nuestro Señor tiene muchos atributos, ¿sí? En estos 4 versos vemos diferentes características de Dios, pero quisiera enfocarme en 2 particularmente, ¿sí? Y el primero de ellos es que Dios es un refugio. Él es un refugio. Dice la Nueva Traducción Viviente: Dios, tú has sido nuestro hogar. Así lo traduce el verso 1. Y cuando pensamos en esta palabra refugio u hogar, podemos pensar en un lugar en el cual nos sentimos seguros. Podemos ser nosotros mismos. El hogar es un lugar generalmente donde encontramos protección y seguridad. En tiempos de inclemencias del clima, es un refugio donde somos resguardados de todo peligro. En un hogar encontramos sostén y estabilidad. Y Moisés está equiparando a Dios con este refugio. No está equiparando esa tierra prometida donde algún día estará, ¿sí? No está tampoco diciendo que el agua en el desierto o el maná que ha sido provisto, las codornices, son un refugio. Es Dios ese refugio. Y es que muchas veces ponemos nuestra esperanza en las cosas dadas en lugar del dador. Pero Moisés nos dice: tú, Dios, has sido el refugio, nuestro refugio. Además, no ha sido solamente a partir del Éxodo, sino que lo ha sido de generación a generación. Y no podemos despegar esta última frase de quién lo está diciendo: Moisés. Moisés ya tiene algunos cientos de años seguramente para el momento que él escribe. Él ha experimentado con sus propios ojos las 10 plagas. Él vio el mar rojo ser abierto. Él experimentó el temblor en el monte y escuchó la voz tronante de Dios. Moisés pudo constatar la nube durante el sol y la columna de fuego durante la noche. Han estado con él por más de 40 años. Él ha sido alimentado por codornices, por pan del cielo, por agua de la roca. Y aunque muchos de su generación han ido cayendo y quedando en el camino, Moisés afirma: Dios ha sido un refugio de generación en generación. Y quiero que mientras escuches, pienses en lo reconfortante que es esta verdad. Lo reconfortante es de tener un refugio y, como lo dicen otras versiones, tener un hogar. Deseo, querido hermano, que te apropies y grabes esta verdad. Dios es tu refugio, de generación en generación. El mismo Dios de Moisés de las 10 plagas sigue siendo nuestro refugio. En medio de tormentas, en medio de afanes, en medio de situaciones que están cambiantes en nuestro mundo, Él no cambia. Aunque todo desvanezca y desaparezca, Él es inmutable. Él es nuestro refugio. Recuerdo hace algunos meses, mi esposa y yo salimos de viaje y fue un viaje que disfrutamos mucho, ¿sí? Pero al final de este par de semanas que estuvimos fuera, ya estábamos pensando, ya queremos regresar a nuestro hogar, queremos estar ahí en ese lugar donde, aunque no sea quizás una mansión, sí es nuestro espacio, es un lugar donde nos sentimos a gusto, ¿verdad? Quiero recordarte y quiero animarte esta tarde, hermano, hermana. Abraza esta verdad hermosa y recuerda que nuestro Dios es un refugio en todo tiempo. Lo fue para mis padres, lo ha sido para mí durante mi vida y lo deseo que sea para mis hijos de generación en generación. Entonces vemos un primer atributo de nuestro Señor, versículo 1, pero versículo 2 nos habla de que Dios es eterno.
Él es eterno, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos dice 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Fíjense que mencioné que Dios es eterno. Este pasaje de Timoteo nos dice que es inmortal. Son dos cosas diferentes. Eterno significa que siempre ha existido, solamente Dios es eterno. Solamente Él ha existido desde antes de la fundación del mundo y toda criatura tuviera aliento de vida, Dios ya existía. Por otro lado, el ser inmortal hace referencia a que nuestra alma no perece. Ciertamente nuestros cuerpos van decayendo, van mermando sus fuerzas, nuestras capacidades intelectuales, motrices van disminuyendo, pero nuestra alma es eterna, es inmortal. Seguiremos viviendo y en ese sentido somos inmortales, lo que no somos es eternos. Pero Dios sí tiene ese atributo. Él existe mucho antes que el mundo y todo ser creado existiera. Y nos dice el versículo 4 que Él es un Dios que trasciende el tiempo. Fíjense cómo nos dice el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios ha existido siempre. Él creó el tiempo, Él existe fuera del tiempo, Él ve todo como un presente, Él es el creador del tiempo mismo. Cristo mismo, cuando está en esta oración sacerdotal en Juan 17, nos dice, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y cuando nos detenemos a pensar en este Dios que es eterno, que trasciende el tiempo y que el día de hoy es nuestro refugio, hermanos, esto me trae descanso. En medio de una situación cambiante que quizás esté atravesando, en medio de problemas, dificultades, Él es nuestro refugio. Ahora vamos a ver un contraste. Esto vemos en Dios, pero quiero que veamos ahora un contraste en los versículos 5, 6 y 10 y veamos lo transitorio del ser humano. Versículos 5, 6 y 10 dice, haciendo referencia a los hombres, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Es probable que algunos de ustedes recuerden, y es probable que si a alguno de mis hijos les platico en algunos años y les diga, sabes, aquí en el río Santa Catarina antes existían canchas de fútbol, existía incluso una pista ahí de coches, de go-karts, incluso se ponía un mercado. Me van a preguntar, ¿y qué pasó con todo eso, papá? Bueno, les voy a decir, sabes, hubo en los 2000 más o menos, vinieron huracanes y arrasaron con todo y desapareció. Y es justamente lo que nos dice de cómo es la vida humana, el versículo 5. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño. Nadie sabe que estuvo ahí esa aldea, nadie sabe que existió ese tipo de vida en ese lugar. O como lo dice esa segunda parte del verso, son como la flor verde que crece en la mañana y florece, pero unas horas más tarde es cortada. Y es que Moisés ha estado constatando la muerte de cerca de 2 a 3 millones de personas. Se cree que él pudo constatar la muerte de 2 a 3 millones de personas en su paso por el desierto. Los funerales estaban a la orden del día. Y la marcha de los hijos de Israel en el desierto podría ser rastreada seguramente por el montón de tumbas que iban quedando en el camino. Así de frágil es la vida humana. ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar nuestra vida para el año próximo o el mes próximo, la semana próxima? No lo sabemos. Y así la vida dura unas cuantas décadas, generalmente, décadas.
Versículo 10 nos dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. El día de hoy es poco común escuchar de gente que pase los 90 años. Allá en la misión a la que vamos del Jaralito hay un asistente, don Jesús, que ya tiene 98 años. El Señor le ha permitido vivir 98 años, pero es poco común escuchar esto. Leía en un artículo que la expectativa promedio de vida en el mundo es de 73 años y según las Naciones Unidas, con la tecnología que está avanzando, la medicina, la expectativa de vida sube a unos 77 años, a lo mucho. Claro que hay sus excepciones. Entonces, cuando nos ponemos y nos detenemos a pensar, quizás para una persona joven, 70 años es mucho. Pero cuando pensamos 70 años comparado a una eternidad, es una nada. En lo personal es como si yo estuviera entrando ya prácticamente a esa segunda etapa de vida donde ya quizás hay una cuenta regresiva. Es entonces que al ver la vida frágil que nos lleva a pensar en lo transitorio que es nuestra vida, es considerando nuestra fragilidad y el soplo que es nuestra vida que hemos de estar atentos. El punto número 3 que quisiera compartir con ustedes es el llamado de Dios, versículos 7 al 9 y el 11. El llamado de Dios dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, nuestros años como un pensamiento. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Generalmente en el Dios de amor, la afirmación Dios es amor es bíblica y por lo tanto es verdad. Dicho atributo estaríamos describiendo ahora contra el pecado. En el Antiguo Testamento encontramos directrices claras, órdenes claras de cómo se podría acercar a alguien a Dios, y no era en sus términos, no era como yo creo, no es como yo quiero, sino que Dios definió tiene que ser de cierta familia, de cierta tribu, de cierta edad, con cierta vestimenta y demás. Dios dejó muy en claro, muy detallado el cómo acercarse a Él. Pero ¿qué pasó? Se nos narra por ahí en el libro de Números, dos hombres, dos hijos del sumo sacerdote, que ellos se quisieron acercar a Dios en sus términos y nos dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? Nos describe el pasaje que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En un momento fueron consumidos. Y el versículo 7 nos apunta a cómo nuestro cuerpo humano y a causa del pecado y nuestros cuerpos caídos, en su furor somos consumidos. Somos lentamente consumidos, nuestros cuerpos caídos se van acabando, nuestras fuerzas son disminuidas y nuestras capacidades van siendo mermadas. Indudablemente podemos ir constatando a lo largo del tiempo cómo somos presas del efecto del pecado en nuestros propios cuerpos caídos. Dice el versículo 8: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Todo pecado está abierto ante el rostro de Dios. No hay pecado que se le escape. Dice incluso otro salmo que Él conoce los secretos íntimos del corazón. Y Moisés está experimentando, vemos en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Moisés está confirmando y está constatando esto porque sus compañeros de generación han ido muriendo, y él va quedando solo. Muy seguramente les llevaba varias décadas a los que le seguían.
Así que invariablemente al meditar en estos versos debiera llevarnos a reflexionar en el Dios santo y justo que es. Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Hermano, hermana, amigo que estás acompañándonos esta tarde, fuera de ignorar los efectos del pecado en nuestra humanidad, si eres sabio reconocerás que la ira de Dios contra el pecado es un acto justo de parte suya. Comprenderás que el pago por el pecado es la muerte y separación espiritual de Dios y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y por eso el llamado de Dios, como Pablo le escribió a los Corintios, es reconcíliate con Dios. Recuerdo, algunos de ustedes conocen a mi papá, y mi papá es una persona alegre, que le gusta bromear, platicar, y mis amigos tenían esta noción de él hasta que en cierta ocasión por X situación les tocó verlo molesto, les tocó verlo enojado. Y entonces me decían, oye, Huicho, no conocíamos a tu papá enojado, ¿sí se enoja? Le dije, pues claro que se enoja. Y les tocó verlo. Pero dice el versículo 11, fíjense, ahí mismo el salmista Moisés está haciendo la pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira, Dios? Ahora, Moisés pudo constatar un par de ocasiones en donde Dios desplegó su ira por las constantes quejas del pueblo, pero él nunca experimentó de manera personal toda la santa ira de Dios. Y esto nos apunta y nos recuerda a Jesucristo, quien sí experimentó y bebió la copa llena de la ira de Dios por nuestros pecados. Él conoce la santa ira de Dios. Él experimentó todo el furor del Padre y esta ira recayó para que el día de hoy tú y yo vivamos para la justicia. Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía y por eso el llamado de Dios esta mañana, esta tarde, es al arrepentimiento. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es así que entonces al meditar quiénes somos, al meditar en quién es Él y ver el urgente llamado de nuestro Dios, hemos de tener, el punto número 4 del mensaje es un clamor por la sabiduría. Versículos 12 al 17, un clamor por la sabiduría. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El versículo 12, Moisés nos insta a que traigamos al corazón sabiduría. Y los jóvenes han escuchado constantemente cuando he compartido en medio de ellos que es algo a lo cual yo les insto, eligen la sabiduría. Si hubiera carrera profesional, una vida matrimonial y tantas otras cosas, elige la sabiduría. Nos exhorta el Proverbio capítulo 3 de una manera hermosa. Pero ¿cómo es esto de elegir la sabiduría? Bueno, cuando leemos otras porciones de las Escrituras, justamente en los Proverbios, nos encontramos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es reconocer quién es Él, quién soy yo, reconocer que Él es un Dios santo y que yo soy una persona pecadora. Es reconocer que Él es soberano y justo, es reconocer que yo necesito acercarme a Él en arrepentimiento y fe a su señorío. Él es autosuficiente, eterno. Yo soy totalmente dependiente de Él. Traer al corazón sabiduría consiste básicamente en reconocer que necesitas a Dios, necesitas a Cristo. Y por eso el salmista menciona en el versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia, porque Él está en medio de todas estas pérdidas de compañeros, de generación, de amigos.
está quedando solo y Él dice, de mañana sácianos de tu misericordia. El llamado de Dios para ti y para mí es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Reconoce tu suma dependencia del Salvador. Sea que no has venido a Cristo, cree en el Evangelio, en Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador, y seas hijo de Dios y necesitas volverte a Él, ven por medio de Cristo. Necesitamos de Dios, necesitamos a Cristo. Versículo 12, Él hace una oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Contar nuestros días es evaluar el uso del tiempo a la luz de la brevedad de la vida, y es parte de mi objetivo al compartir esta mañana de este salmo, hermanos, hacer una pausa en nuestras vidas ajetreadas y reflexionar cómo estoy usando el tiempo. Es aprovechar, contar nuestros días es aprovechar bien el tiempo y usarlo para la gloria de Dios. Entendemos a la luz de todo esto, en medio de pérdidas, en medio de fallecimientos, lo corto que es la vida, lo rápido que se va el tiempo y lo rápido que la ira de Dios nos consumiría. Por eso, cuanto antes le busques, mejor. Por eso la exhortación del predicador de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y días en los cuales ya no tengo en ellos contentamiento. Es tan común escuchar: me hubiera gustado conocer antes de Cristo, me hubiera ahorrado de tantos problemas. Y por eso me dirijo a ustedes, jóvenes, adolescentes que están aquí pequeños: acuérdense de su Creador. Pídele ayuda a Dios para que te enseñe a contar tus días y traigas a ellos sabiduría. Y hermanos que ya no somos quizás tan jóvenes, nunca es tarde para comenzar nuestra travesía en el conocimiento y el temor de Dios. Hoy es un buen día para decir: quiero hacer ajustes en mi vida y quiero traer al corazón sabiduría. Es por eso por lo que oramos y rogamos a Dios, como dice el versículo 16: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¿Qué está pidiendo aquí Moisés? Aparezca en tus siervos tu obra. Él está pidiendo por la intervención divina. Él está reconociendo su incapacidad y que necesita de Dios. ¿Deseas cambios en tu vida? ¿Deseas que el Señor transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne? ¿Deseas que tú puedas tener victoria sobre el pecado? ¿Anhelas quitarte quizás el yugo de un hábito pecaminoso? Ora, aparezca en tu siervo tu obra, Señor. Oramos que, versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La Biblia de las Américas lo traduce: sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. O sea, la luz o la gracia implica el tener el favor de Dios, contar con su aprobación, contar con que yo pueda deleitarme, y tener su luz es poder tener su dirección. Y está al final del Salmo Moisés concluyendo diciendo: yo necesito de ti, Señor. En el caso de Moisés, en medio de esta vida desértica, solo la bendición de la presencia de Dios podía dar significado y gozo a su vida. Por la misericordia y gracia de Dios, la vida puede tener valor, relevancia y sentido, y así entonces nosotros pasar la estafeta a la siguiente generación, como dice ahí el versículo 16b. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Acabamos de entonar este himno: la fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Y cantábamos esto: Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser, confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. En conclusión, hermanos, el objetivo del Salmo nos insta a que seamos sabios al escuchar quién es Dios, quiénes somos nosotros, y escuchemos su llamado para ser sabios.
al ser nosotros conscientes de la brevedad de la vida, entonces buscamos aprender a tomar decisiones sabias que puedan la obra de Dios confirmarse en nuestras vidas y así entonces producir un valioso legado para aquellos que nos siguen. Vamos a orar y vamos a darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, por esta confianza que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que aunque nuestros cuerpos van desfalleciendo, nuestras fuerzas van disminuyendo, es bueno hacer una pausa en medio de nuestra vida tan ocupada y poder reflexionar en lo importante que es que traigamos a nuestra vida, Señor, sabiduría, y esto es por medio del temor de Jehová. Por medio de Jesucristo podemos acercarnos el día de hoy y reflexionar, Señor, sobre cómo estamos haciendo uso de nuestro tiempo. Ruego, Padre, para que como iglesia podamos ser hijos e hijas, Señor, que glorifiquemos el uso, por medio del uso de nuestro tiempo podamos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, como vemos en las Escrituras. Ayúdanos a abrir nuestras bocas y a poder exhortar unos a otros y recordarnos las verdades del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en medio de nuestra vida, Señor, podemos hacer esta pausa y podemos reflexionar en esto. Ayuda, Señor, que ahora podamos tomar también decisiones al respecto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.